Estoy caminando hacia la orilla de uno de los muelles del puerto de Orange, y casi siempre caminamos sin pensar mucho en la dificultad que los discapacitados tienen. Son muchos los que tienen, entre otras, de la sociedad, de comunicación, de transporte, de programática. Y cada día caminamos y vemos acá y otras cosas sin pensar mucho. En cuanto a la sociedad, todavía hay un estigma contra aquellos que son ciegos, sordos, paralíticos, porque como en el tiempo de Jesús, hoy día también algunos piensan que están así por una causa de pecado, por algún mal que han hecho. Los discípulos inclusive se equivocaron y preguntaron a Jesús. No puedo imaginar qué tan grande y dificultoso era en los tiempos de Jesús ser paralítico. Es la historia que vamos a comentar en esta mañana. Muy buenos días, soy el pastor Isaac Muñoz. Bienvenidos a nuestro canal Yeshua, Vida y Ministerio. Estamos en uno de los astilleros de Orange, Texas. Inclusive vienen aquí algunos barcos de la Armada Mexicana a hacer reparaciones. Conocemos algunos que se han quedado aquí a vivir en Texas. Esta mañana es muy importante porque vamos a hablar de alguien que no podía caminar. Aquí a mis espaldas está el templo, mejor dicho, el templo de la primera iglesia bautista en Orange, Texas. Y el tema de hoy es precisamente el caminar. Vamos a hablar de alguien que no podía caminar, y esto trae una gran enseñanza para nuestra vida si podemos analizar qué bendición tenemos, o si podemos agradecer la bendición que tenemos de caminar sin ningún problema. Ahora, ya más al fondo está una iglesia presbiteriana. También ya tiene mucho tiempo que están aquí. Como ustedes ven, son edificios ya bastante antiguos que se conservan en muy buen estado. Le invito a que abran sus Biblias conmigo. La fe invencible. ¿Puede la fe de terceros ayudar a otros a ser salvos? Vamos a leer qué nos dicen las Escrituras. Hoy leemos en Marcos 2:1 y dice: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús para estos días ya había recorrido la mayoría de los pueblos de Galilea, y regresa a Capernaum en una forma no pública, pero algunos, dice aquí la palabra de Dios, después de algunos días, o sea que ya había estado en casa de Pedro, entendemos así, y la gente se dio cuenta. Entonces vinieron y corrió la noticia y se oyó que estaba en casa. Dice el verso 2 del capítulo 2 de Marcos que estamos leyendo: y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En este versículo, para mí, Marcos recalca la importancia que Jesús daba a la palabra de Dios. No estaba hablando de Dios, sino era Dios mismo hablando en Jesucristo. Hoy día vemos programas de radio y televisión y hablan de muchas cosas. No digo que son malas, pero no mencionan y no se basan en la palabra de Dios. Qué bueno fuera que todos los predicadores predicaran la palabra de Dios, como lo hacía Jesús. Y el tema de Jesucristo era este. Capítulo 3, verso 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje primordial de Jesús: el arrepentimiento, el volver a Dios. Estamos en un mundo que cada día más y más se olvida de su Creador.
Continúa la historia diciendo en Marcos 2:3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Mientras Jesús hablaba, se acercaron estos hombres y ya vimos en el versículo anterior que era tanta la gente que ni aún en la puerta cabía. Vamos a ver qué es lo que hicieron estos. Entonces, no sabemos qué tiempo, también quiero decir, el paralítico había sido paralítico, si nació paralítico, pero el asunto era que era pesado porque no pudieron cargarlo 2, sino dice que era traído por 4. Marcos 2:4 continúa diciendo, y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo me imagino qué audaces, ¿verdad? Y qué tanta fe tenían estos hombres para que subieran al hombre al techo, para que abrieran el techo, casa o este lugar donde estaba. No era cosa fácil, pero ellos estaban decididos de llevar a su amigo o pariente, tampoco lo relata la Biblia, hasta los pies de Jesús. Así que abrieron el techo y por esta abertura que hicieron, bajaron al paralítico. Como no podían llegar, dijeron, vamos a hacer alguna forma llegar. Leyendo entonces la palabra de Dios, y dice el verso 5, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico. Ese es el versículo que me llama la atención y es el versículo que hemos basado nuestro título de este comentario. Dice, viendo la fe de ellos. No menciona en ningún evangelio la fe del paralítico, sino la fe de estos que lo trajeron. Me imagino, ¿verdad? Qué gran alegría tenían de estos hombres de ver de que ya habían logrado poner a los pies de Jesús este paralítico. Pero van a ser sorprendidos por la frase que dice Jesús. Dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense conmigo un momento, ¿verdad? Estos hombres habían caminado, habían subido a su amigo o el pariente al techo, habían abierto el techo y ellos buscaban que fuera sano. Pero lo que Jesús dice aquí, tus pecados te son perdonados. Me imagino ellos dijeron, Señor Jesús, queremos que lo sanes, no que lo perdones. Bueno, esto tiene mucha importancia para nosotros también, porque es más importante ser salvo que sano. ¿De qué hubiese servido a este hombre ser sano e irse al infierno con sus pies buenos? La Biblia dice, Jesús dijo, si tu ojo te es causa de pecar, sácate el ojo. Si tu brazo es causa de pecar, córtate el brazo. No está hablando, claro, literalmente, por favor no vaya a sacarse el ojo usted. Lo que está diciendo es corta aquello que te estorba. Pero en este caso sí podemos decir, ¿de qué servía que este hombre fuese sano sin ser salvo? Entonces para nosotros esta parte de la Biblia es importante porque nos está diciendo lo más importante es la salvación. Ahora, cuando él dijo esto, había gente ahí que conocía de las cosas de Dios, conocían la palabra. Y mire lo que dice Marcos 2:6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, tal vez digo en la primera banca como les gustaba a ellos, los cuales pensando en sus corazones decían, una vez más, no lo dijeron en voz alta, sino en sus corazones. Decían, ¿por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? En sus pensamientos ya habían condenado a Jesús. No tomaron el tiempo de preguntarle por qué, simplemente negativos, critican sin saber las causas. Ellos, quiero decirle también que estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces lo vemos esto en Salmos, en Isaías, en Jeremías. Los escribas pues no se equivocaban en decir que solo Dios perdonaba pecados, pero no querían ver porque ya Jesús había dado muestras de su poder. Leímos en videos anteriores cómo reprendió a los demonios y fue sano aquel hombre, cómo él había cambiado el agua en vino, pero no querían entender. Entonces es que ellos no
no les parecía, ¿verdad?, a alguien que no estuviese de acuerdo con ellos. Hasta el día de hoy hay algunos cristianos que quieren que cada persona piense tal como ellos. Dios nos ha dado diferentes niveles de comprendimiento, diferentes niveles de inteligencia, inclusive, pero Dios conoce los corazones y es Él el único que puede juzgar a las personas. Pero vamos adelante en nuestra meditación. En Juan 8:6 también leemos cómo trajeron a Jesús, aquella mujer que la encontraron en adulterio, y no la trajeron a Él porque en verdad querían que se cumpliese la ley, sino dice para tentarlo. Entonces Jesús ahora va a responder a sus pensamientos, porque una vez más quiero leer lo que dice Marcos en este versículo. Dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora Marcos en el verso 8 nos dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo. Aquí viene la prueba de quién es Jesucristo. Dice, conociendo en su espíritu. Insistimos, ellos no dijeron nada, solo pensaron en sus corazones, en sus mentes. Entonces Jesús le responde, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Si hubieran sido nobles, esto era suficiente para que creyeran que era el Hijo de Dios. Descubre sus pensamientos. Les dice, ¿por qué pensáis? ¿Por qué me acusan? ¿Por qué ustedes no consultan la palabra de Dios? Ya había dado pruebas de que era el Mesías, pero ellos solamente buscaban forma de atacarlo. En Isaías 11:2 dice, y descansará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que Jesús, al declarar sus pensamientos, estaba confirmando un pasaje mesiánico de Isaías. Pero, ¿qué es lo que hace? Ahora, Marcos 2:9 nos continúa la historia. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Como respuesta a su crítica, ahora Jesús les pone una pregunta. ¿Qué es más fácil? Bueno, desde el punto de vista humano, es más fácil decirle a cualquiera, tus pecados te son perdonados, porque no hay una forma objetiva de saberlo si fue o no. Pero si le digo a alguien, levántate y anda, al momento se va a ver si la orden que di se cumple o no. Jesús pues los confronta con esto. En otras palabras, Jesús dice, ¿qué es más fácil decirle a este paralítico? ¿Que sus pecados le son perdonados o decirle que ande? La diferencia está en el hecho, como dijimos, de que la primera expresión no es visible, la segunda es. Entonces Jesús los lleva a una esquina, vamos a decir así. Lo que está diciendo Jesús es, si puedo sanar, subraya y confirma que también puedo perdonar pecados. Dice bien lo que Jesús hace ahora. Y dice Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico. Marcos es muy meticuloso y dice, primero habla con ellos y luego dice al paralítico. La palabra aquí, exousia, griega, quiere decir poder, potestad. Indica no solo que tiene poder, sino que tiene el derecho de perdonar pecados. Esta autoridad y potestad está expresada en su enseñanza. Más tarde, por la expulsión, como lo dijimos, de espíritus inmundos, de sanidades. De la misma manera que Dios Padre puede perdonar, también al Hijo se le ha dado. Él dijo, toda autoridad se me ha dado, en el cielo y en la tierra. Entonces, Él tiene la autoridad, y solo Dios, ¿sí?, tiene la autoridad, no el hombre,
hay falsos sacerdotes que dicen yo te perdono. Nosotros podemos perdonar las ofensas, no los pecados. La palabra de Dios nos dice que nos perdonamos unos a otros nuestras ofensas. El pecado es algo que se comete contra Dios y solo Dios puede perdonarlo. Entonces dice la palabra de Dios aquí, Jesús al hablar y decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre, está también refiriéndose a una profecía mesiánica de Daniel 7:13. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esa es una cita mesiánica, y Jesús está diciendo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Así Él se identifica como el Hijo de Dios, se identifica como el Mesías. Si bien no abiertamente, nunca lo va a decir, para que aquellos que tienen fe lo puedan creer, y para que aquellos que quieran acusarlo tampoco puedan acusarlo. Marcos 2:11 dice, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento de tomar potestad sobre las tinieblas. Ha llegado el momento de callar la boca de sus enemigos. Salmos 18:39 dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Hay una pelea espiritual. Desde que el hombre fue creado en esta tierra, se lleva una pelea espiritual. Sabemos quién va a ganar. Sabemos quién es más poderoso. Mas, sin embargo, el enemigo de nuestras almas intenta a toda forma de estorbarte, de detenerte en tu acercamiento a Dios. Y así pues, Jesús le dice a este paralítico, a ti te digo, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que trata con cada uno de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Le dice, levántate. No le dice, a ver si puedes. Algunos cuando oran dicen, pues a ver si Dios me sana. Perdóname, pero ya ha sido en vano tu oración. Cuando oramos es no para ver si Dios puede, sino porque Dios puede, vamos a pedirle. Jesús dice, levántate, toma tu lecho. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Cuando tenemos fe en Jesús, podemos ser fuertes para la lucha que estamos librando y se va a librar. Por eso la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y espero, amigo, hermano, que tú seas uno de ellos. Y ahora le dice, vete a tu casa. Casi siempre Jesús le decía a los que él sanaba, ve a los tuyos, gózate con los tuyos. Hay doble función aquí. Una, porque son los primeros que deben gozarse, y segunda, son los primeros a los cuales debemos testificar. He oído muchas veces, ¿verdad? Algunos dicen, yo quiero ir a predicar a África. ¿Y por qué no predicas? ¿Dónde estás? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de predicar en África. Pero quiero decirte que antes que fuese a África, había predicado a los míos que están en casa. Y yo tengo un amor especial por el pueblo hispano, porque esa es mi sangre. Yo quisiera que todos pudiéramos llegar a los pies de Cristo. Por eso Jesús le dijo a aquel que dio los talentos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quieres estar en lo mucho? Empieza a ser fiel en lo poco. Verso 12 dice, entonces él se levantó luego, y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. A la voz de Jesús, todo el cuerpo de este hombre tomó fuerza. Usted sabe, ¿verdad? Cuando a alguien le ponen vendas, ese músculo, si se deja de usar, pierde fuerza. Yo estuve enyesado más de 8 semanas, y es increíble que tan delgado se puso ese brazo, porque no se usaba.
Pero aquí pasa algo maravilloso, un milagro. E instantáneamente aquellos músculos, aquellos huesos de este hombre se fortificaron de tal forma que no solo pudo pararse, sino que tomó su lecho, tomó esta camilla que tenía y obedeció inmediatamente. Todos los presentes se asombraron, dice Marcos, pero sabemos que algunos siempre, ¿verdad?, no van a creer, porque no es de todos la fe. Espero que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Espero que nosotros podamos agradecer el Hijo de Dios. Y volviendo al tema de los desválidos, seamos con ellos amorosos, no juzguemos, porque no sabemos las causas por las cuales están así. Lo único que nos toca a nosotros es orar y ayudarles en lo que podamos a seguir adelante. Yo confío que Dios ama a todo el mundo. Solo espera que nosotros vengamos a la casa de Él. Solo espera que podamos caminar como Él quiere. Doy gracias por estar conmigo un capítulo más en la vida y ministerio de Jesucristo. Te invito a que te suscribas a este canal para que compartas conmigo las bendiciones de Dios con otras personas también. Entre tanto, que Dios te guarde y te bendiga y te ayude en tu caminar. Que vayas con Él donde quiera que vayas. Que te bendiga en tu salida y en tu entrada. En tu casa y en tu trabajo. En tu familia y donde quiera que estés. Hasta pronto.